Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión de la Cátedras Abiertas, del programa de Cátedras Abiertas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y hoy tenemos la cátedra número 33 que lleva por título Herramientas estadísticas para odontólogos, guía práctica en la interpretación de datos. Y para impartir esta cátedra tenemos la presencia del doctor en Ciencias de la Salud, Josué Roberto Bermeo Escalona. Me permito leer un breve resumen curricular. El doctor José Roberto Bermeo Escalona es cirujano dentista y doctor en Ciencias de la Salud por la UAMX con estancias de investigación en Japón y el Instituto Politécnico Nacional. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde 2015. Ha ejercido como profesor investigador de tiempo completo en la UDLSB, donde fue evaluador del PNPC, CONACYT, presidente del Comité de Investigación y secretario del Comité de Ética. Actualmente es catedrático de la UAM y coordinador de investigación científica en la Escuela de la Salud de la Universidad Isidro Fabela desde 2025. Es instructor certificado por conocer en metodología de la investigación, bioestadística y medicina basada en evidencia. Cuenta con más de 30 publicaciones, artículos y capítulos de libro. Es editor de revistas científicas y ponente internacional. Sus líneas de investigación abarcan virus de papiloma humano, autismo, investigación epidemiológica y clínica en medicina, odontología, revisiones sistemáticas y validación de instrumentos. Sin más preámbulo, nos dejamos en manos del doctor. Muchas gracias al licenciado Ignacio Bárcenas. Bueno, vamos a empezar con esta plática. Se titula, como ya mencionó el licenciado, Herramientas estadísticas para odontólogos, una guía práctica en la interpretación de datos. Bueno, estos son los temas que vamos a abarcar el día de hoy. Vamos a dar una muy breve introducción a las pruebas. Posteriormente vamos a ver los componentes de una investigación publicada que tienen implicación estadística, palabras clave en el título de una investigación que también pueden tener implicación estadística, tipos de estudios de acuerdo con su nivel de evidencia y la implicación estadística que tienen, tipos de variables con su implicación estadística, pruebas que existen y su interpretación, y finalmente vamos a dar algunos ejemplos prácticos. Bueno, vamos a empezar con la introducción de pruebas. Existen diferentes pruebas en el área de ciencias de la salud que se pueden utilizar. Estas no son todas las que existen, pero sí son algunas de las principales que pudiéramos dividir en pruebas epidemiológicas y pruebas estadísticas. Dentro de las pruebas epidemiológicas tenemos prevalencias, tasas que pueden ser diversas como mortalidad, letalidad y letalidad, que son ejemplos, que son estadísticas que utilizan porcentajes de datos crudos. También podemos identificar riesgos como razones de Mohs o riesgos relativos que utilizan proporciones, es decir, de cada masculino cuántas femeninas se ven afectadas, ¿no? O ese tipo de proporciones. Y posteriormente tenemos pruebas estadísticas que se dividen en pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Dentro de las pruebas no paramétricas tenemos la prueba de Chi cuadrada, que se utiliza para identificar asociaciones o diferencias entre variables. Después tenemos la Udemy, que se utiliza también para determinar diferencias entre grupos, o su versión paramétrica, que es la T de Student, T de Wilcoxon, y su versión paramétrica, que es la T pareada, Kruskal-Wallis y su versión paramétrica, que es la NOVA, y correlaciones como de Spearman y de Pearson, que más que valores de P utilizan coeficientes de correlación, que más adelante vamos a explicar. Bueno, hay algunos componentes de una investigación publicada que tienen implicación estadística en el área de ciencias de la salud. Cuando se presenta un caso clínico, por ejemplo, y su diferencia con una investigación publicada, es que ambas tienen título, ambas tienen un abstract con un resumen, ambas tienen una introducción, pero después viene la diferencia. En el caso de un caso clínico se presenta el caso y en el caso de una investigación se presenta el material y método. Posteriormente vienen los resultados, pero sí varían. En el caso de un caso clínico se presentan los resultados de una terapéutica. En una investigación se presentan los resultados de un diseño experimental. Posteriormente viene la discusión y las conclusiones. Algo importante es que los casos clínicos no tienen implicación estadística porque se presenta únicamente el caso. Pero en una investigación sí hay diferentes aspectos que pueden tener implicación estadística. Por ejemplo, el título o el abstract o el resumen. También el material y método. Los resultados obviamente tienen implicación estadística. Y hay algunos que más o menos tienen implicación estadística, como pueden ser la introducción. La introducción a veces tiene al final el objetivo, y ese objetivo es el que tiene alguna implicación estadística.
En la discusión regularmente no se pone estadística, pero hay ocasiones en las que los autores deciden poner algún dato que se retoma de los resultados y entonces puede tener implicación estadística, ¿no? Y la conclusión, solo cuando en algunas ocasiones se colocan también datos principalmente en estudios de prevalencia. Entonces, en el título se pueden encontrar palabras clave que van determinando más o menos qué implicación estadística tiene el proyecto. Es más, incluso qué prueba se hizo, ¿no?, dentro del proyecto. En el abstract resumen porque se maneja el objetivo general, tanto en el abstract, en el resumen se maneja el objetivo, como en el final de la introducción. El objetivo generalmente tiene alguna implicación estadística. En el material y método porque se describe directamente el análisis estadístico que se hizo en el estudio, y en los resultados porque regularmente se dividen en estadística descriptiva y estadística inferencial, que es lo que debemos de estar leyendo en los resultados. Entonces hay palabras clave en el título de una investigación que van a tener esta implicación. En cuanto a su redacción, un título tiene que ser persuasivo, informativo y creativo. Debe ser conciso, estar formulado de tal manera que exprese con pocas palabras el objetivo de la investigación, las variables que se están estudiando, la población universo del que se extenderán las conclusiones y, de ser necesario, dónde se lleva a cabo y cuándo. Es conveniente que se mencione también el tipo de diseño que tendrá la investigación, aunque muchas veces esto ya no se incluye dentro de los títulos actualmente. Algunas palabras clave específicas dentro del título se pueden relacionar también con pruebas específicas concretas. Vamos a ver algunos ejemplos. Si en un título nosotros vemos riesgo de desarrollar periodontitis agresiva asociado al tabaquismo en pacientes jóvenes, un estudio de causas y controles, la palabra clave es riesgo. Esta palabra se relaciona con razón de momios o riesgos relativos, por lo cual ante lo que estamos es ante un estudio de prevalencias o ante un estudio epidemiológico. La explicación es que este título sugiere un estudio que investiga si el tabaquismo, que es la exposición, está asociado con un mayor riesgo de desarrollar periodontitis agresiva, que es el resultado, en pacientes jóvenes. Al ser un estudio de causas y controles, la estadística incluso que deberíamos de esperar es una razón de momios. Esto lo sabemos desde que leemos el título. No tenemos que leer el artículo completo para identificar que ese es el análisis que se va a utilizar. En otras ocasiones podemos ver que existe la palabra asociación o a veces también diferencia, pero lo siguiente que vemos es que lo que están comparando son variables que son categóricas. Por ejemplo, asociación entre el consumo de tabaco y la presencia de periodontitis en pacientes adultos, un estudio transversal. En este caso, la palabra asociación como diferencia estadísticamente son sinónimos y se relacionan con la prueba de chi cuadrada. La explicación es, este título sugiere que se investigará si existe una relación causal entre dos variables categóricas, el consumo de tabaco, que está categorizada como si consume o no consume, y la presencia de periodontitis, que está marcada como si tiene periodontitis o no tiene periodontitis. Entonces, la prueba de chi cuadrada es ideal para analizar la asociación entre este tipo de variables que son categóricas. Se podría evaluar si la proporción de personas con periodontitis es diferente entre los fumadores y los no fumadores, agregando una razón de momios también al mismo análisis. Eso es muy común que se ve en artículos, una asociación entre la prueba de chi cuadrada y alguna estadística de riesgo. Otro ejemplo es cuando vemos la variable correlación. A diferencia de la palabra asociación, que implica una relación causa-efecto, la correlación no implica esta relación causa-efecto, como puede ser correlación entre la profundidad del sondaje periodontal y el índice Olieri de placa dentobacteriana en pacientes con diabetes. En este caso, la palabra correlación está relacionado a dos pruebas, que pueden ser la correlación de Pearson o la correlación de Spearman. Este título indica que se estudiará la relación entre dos variables continuas, pero una relación que no necesariamente es de dependencia. La profundidad del sondaje medida en milímetros y el índice de placa bacteriana, que es un valor numérico que se mide en porcentaje. La correlación de Pearson se utiliza si ambas variables tienen una distribución normal, mientras que la correlación de Spearman se utiliza si no cumplen ese supuesto o si las variables que están comparando son categóricas, aunque se espera que las categorías sean al menos 6. Se busca determinar si existe una relación lineal entre estas variables y la fuerza de dicha relación. Otro tipo de análisis es cuando evaluamos diferencia. Diferencia entre la eficacia, por ejemplo, analgésica entre el ibuprofeno y el paracetamol. Estamos comparando dos analgésicos después de la extracción de un tercer molar. Un ensayo clínico aleatorizado. En este caso, la palabra clave es diferencia o comparación, que se pudiera cambiar por la palabra diferencia. Se relaciona con pruebas de diferencia de medias o de rangos, como puede ser la T-de-Studen, la NOVA si son de más de dos grupos, Udemann-Whitney si no cumplen con los requisitos para hacer una prueba paramétrica, como T-de-Studen,
y Kruskal-Wallis, que es la versión no paramétrica de ANOVA. Regularmente toda prueba paramétrica tiene su versión no paramétrica, que hace exactamente lo mismo, dependiendo de si se cumplen criterios o no. Lo vamos a ver un poquito más adelante. La explicación es que este título sugiere que se comparan dos tratamientos independientes, el ibuprofeno contra el paracetamol, en términos de su capacidad para aliviar el dolor después de una extracción dental en una escala que puede ser cuantitativa. Y finalmente tenemos algunos estudios que son de predicción. Estos estudios no los vimos al inicio porque son estudios de modelado estadístico. Lo que pretenden estudios de modelado, como las regresiones, es predecir si una serie de variables predicen otra variable. Entonces, por ejemplo, la predicción del éxito de tratamiento con implantes dentales mediante factores clínicos y radiográficos. La predicción se relaciona con modelos de regresión logística o regresión lineal. La diferencia entre las dos pruebas es que la regresión logística es para variables categóricas, mientras la regresión lineal es para variables cuantitativas. Este título indica que se utilizará un modelo de regresión logística para predecir la probabilidad de éxito, el tratamiento de implantes dentales en función de diferentes factores, que son las variables que predicen el éxito, como la edad del paciente, la calidad del hueso, la presencia de tabaquismo, etc. Entonces, la regresión logística es adecuada cuando la variable dependiente es binaria, como el éxito o el fracaso, y se busca identificar cuáles factores son predictores significativos del éxito del tratamiento. Por otra parte, la regresión lineal necesitaríamos que esa variable fuera cuantitativa. Tipos de estudios que de acuerdo con su nivel de evidencia y su implicación estadística. Estos son los diferentes niveles de investigación que se tienen en ciencias de la salud. No es que uno sea más importante que el otro, simplemente son como los pasos que se llevan hasta llegar a las guías de práctica clínica. Hasta abajo tenemos estudios de animales y de laboratorio que regularmente sí llevan estadística, pero no involucran humanos. Por eso se consideran en la sección, en la base de la pirámide. Después vienen los reportes de casos, series de casos, revisiones de opinión, de experto y editoriales. No suelen tener diseño estadístico, por lo que no tienen esa implicación. Luego vienen estudios de casos y controles y estudios de corte. Son estudios observacionales, regularmente estudios epidemiológicos, que lo que buscan son factores de riesgo a un padecimiento o factores de riesgo a muerte por algún padecimiento. Después vienen ensayos clínicos controlados y aleatorizados que lo que buscan regularmente son la efectividad de algún tratamiento o alguna terapéutica. Con los ensayos clínicos se hacen revisiones sistemáticas y cuando hay revisiones sistemáticas que se pueden comparar entre ellas, se pueden hacer metaanálisis. Estas revisiones sistemáticas y metaanálisis, junto con los ensayos clínicos, se utilizan para hacer las guías de práctica clínica, que es lo que se enseña en las facultades y son las guías en las que se basan las prácticas clínicas. Vamos a ver las implicaciones estadísticas que tiene cada uno. Los estudios de animales y de laboratorio que están en la base implican análisis estadísticos, pero su relevancia para la práctica clínica en humanos es limitada porque no siempre se puede extrapolar los resultados hechos en un modelo animal al modelo humano. Un ejemplo son estudios in vitro sobre la biocompatibilidad de un nuevo material de obturación. Puede ser biocompatible en algún modelo animal, pero no necesariamente biocompatible en seres humanos. En el siguiente eslaboncito de la pirámide tenemos reportes de casos, serie de casos. En el caso de las revisiones narrativas, opiniones de expertos y editoriales, no suelen tener análisis estadístico riguroso. Los reportes de caso, series de caso, regularmente tampoco tienen implicación estadística a menos que se utilicen algunos porcentajes o algunos datos concretos, pero es una estadística básica. Un ejemplo es el reporte de un caso inusual de alguna ameloblastoma y de revisión, artículo de opinión sobre las nuevas tendencias de la odontología restauradora. Siguen siendo una opinión, por eso el nivel de evidencia se considera bajo. Posteriormente tenemos ya los estudios epidemiológicos, que son estudios observacionales, que son los primeros que vemos abajo, estudio de casos y controles, que regularmente el análisis es una regresión logística, una prueba de chi cuadrada, pero la más común es la razón de momios. Y en estudios de corte, regularmente es el riesgo relativo. Esta diferencia es por la naturaleza del estudio de corte y el estudio de casos y controles. Tienen un diseño muy similar, pero los estudios de casos y controles tienden a ser retrospectivos y los de corte tienden a ser prospectivos. Aquí viene el ejemplo: seguimiento de pacientes con implantes dentales de 2 marcas para evaluar la tasa de éxito a largo plazo. Quiere decir que el estudio todavía se está realizando, ¿no?, en el momento en el que se están recopilando datos. Y en el caso del estudio de casos y controles, estudio para identificar factores de riesgo asociados a perimplantitis. Regularmente los datos se sacan de archivos o de expedientes. En el caso de los ensayos clínicos aleatorizados y controlados, aquí la comparación regularmente sí es por grupos, entonces las pruebas suelen ser pruebas T-de Studen, ANOVA, T-pareada, U de Mann-Whitney, T de Wilcoxon o pruebas de Kruskal-Wallis,
como la comparación de la eficacia de dos tipos de adhesivos dentales. Luego en los eslabones en los eslabones superiores tenemos las revisiones sistemáticas, que es la síntesis de evidencia utilizando métodos rigurosos y no implica estadística cuando solo dice que el estudio es una revisión sistemática, pero en ocasiones le ponen que es una revisión sistemática y metaanálisis. En esos casos quiere decir que el estudio encontró artículos que se pueden relacionar entre ellos y entonces se hace el metaanálisis para ver si de acuerdo a diferentes estudios un tratamiento es efectivo o no. Entonces aquí se hace la combinación estadística de resultados de múltiples estudios, regularmente con riesgo relativo, razón de momios, hazard ratio o a veces con diferencia de medias. Un ejemplo es el metaanálisis sobre la eficacia de diferentes sistemas de blanqueamiento dental y en el caso de las revisiones sistemáticas, revisión sistemática sobre la efectividad de los implantes cigomáticos. Y las guías de práctica clínica están basadas en revisiones sistemáticas y metaanálisis, pero son guías, regularmente no llevan una implicación estadística, como por ejemplo guías para el manejo de la caries dental. Posteriormente tenemos los tipos de variables que existen y su implicación estadística. Una variable pues es una característica de un ser vivo o cosa a la cual se le puede asignar un valor numérico o una categoría. Entonces, existen diferentes tipos de variables. Tenemos variables categóricas o cualitativas, que no se pueden hacer observaciones numéricas porque lo que están midiendo es la calidad, y las variables cuantitativas que permiten realizar operaciones matemáticas, directamente evalúan cantidad. Las variables categóricas también se dividen en variables nominales u ordinales. Registran o miden en cuál de una serie de categorías se ubica un ser vivo o una cosa. Dentro de las nominales tenemos que no hay un orden en las categorías, como puede ser el sexo. Biológico, por ejemplo, masculino y femenino, no es que masculino sea mayor o menor que femenino. O el color de ojos. Tener color de ojos verdes no es mayor o igual a tener ojos de color café o azul, ¿no? Y las ordinales hay un orden en las categorías, como la respuesta a un tratamiento que puede ser bueno, regular o malo, o grados de una lesión que puede ser leve, moderado o severo. En este caso son 3 categorías, pero podrían ser más categorías en este tipo de variables ordinales. Y las variables cuantitativas registran o miden una cantidad. Tenemos las variables continuas que utilizan números decimales, como pueden ser la temperatura, y tenemos las discretas que utilizan números enteros, como puede ser el número de partos o el número de gestas. Porque una mujer no puede tener 2.5 partos o 2.5 gestas, tiene que ser un número entero. A este tipo de variables se relaciona también una escala de medición, es decir, la regla con la que va a ser medida cada variable. Regularmente hay una escala nominal, hay una escala ordinal, que es para variables nominales y ordinales específicamente, y escalas de intervalo de razón y absoluta cuando se utilizan variables cuantitativas. Una escala clásica es la escala, por ejemplo, de medición de dolor en escala de 0 a 10, o en el caso de niños se pueden presentar caritas, ¿no? Y las caritas es una variable de tipo categórica. De tal manera que cuando nosotros tenemos una variable categórica nominal, la escala que nosotros estamos utilizando es una escala nominal. Cuando nosotros tenemos una variable categórica ordinal, la escala es ordinal. Cuando tenemos una variable cuantitativa discreta, estamos utilizando una escala absoluta. Y cuando tenemos variables cuantitativas continuas, pueden ser de razón o de intervalo. De razón son, por ejemplo, cuando el cero implica ausencia, como si estuviéramos registrando el peso en kilogramos. Si a un caso nosotros le ponemos que tiene 0, quiere decir que a lo mejor el embarazo no llegó a término. Pero en el intervalo, el 0 no implica ausencia, como si midiéramos temperatura en grados centígrados. En este caso, el 0 implica una condición de frío, pero que puede ser también en números negativos. De acuerdo al tipo de variable, se puede elegir el tipo de estadística que tiene un artículo, y regularmente se hace así. Cuando tenemos una variable categórica, pero es una sola variable, estamos ante un estudio descriptivo. Las pruebas estadísticas que se pueden utilizar en estos casos son frecuencias, proporciones, porcentajes, prevalencias, incidencias o tasas. Las consideraciones especiales no tienen ninguna. Cuando tenemos una variable cuantitativa, también estamos ante un estudio descriptivo en el cual las pruebas estadísticas pueden ser una media, mediana, moda, desviación estándar, rango intercuartílico, intervalos de confianza. En este caso, valores muy altos de la desviación y rangos amplios en los intervalos de confianza indican sesgos. Regularmente también las gráficas que se pueden presentar en el caso de variables categóricas son gráficos de barras, con las barras separadas, y marcan las frecuencias, y en el caso de variables cuantitativas regularmente son histogramas para ver la distribución de los datos. La que están viendo aquí es una clásica distribución normal,
con una curva de distribución normal. A eso se refieren cuando en las pruebas dicen que tienen que pasar la prueba de distribución normal para hacer una prueba paramétrica. Los grupos que se comparan tienen que tener esta forma en su histograma. Si no tienen esa forma, no se puede hacer una prueba paramétrica, por lo tanto se aplica la versión no paramétrica de la misma prueba. Cuando tenemos una variable categórica y la queremos comparar con otra variable categórica, quiere decir que tenemos dos poblaciones. Regularmente ese tipo de variables acaban en este tipo de cuadros que se llaman tablas de contingencia, que pueden ser de 2 por 2, por ejemplo. Aquí está midiendo esta tabla la calidad de casado o soltero y si es empresario o no es empresario. Y en este caso está viendo la preferencia de postres de acuerdo al sexo. Y en este caso tenemos 3 postres diferentes. Entonces, cuando son de 2 por 2, toman la forma de la que dice tabla de contingencia, y cuando son más grandes ya toman forma de 3 por 2, pero pueden ser de 5 por 2, de 5 por 3 o tener diferentes tamaños. Para hacer la comparación se pueden hacer pruebas de chi cuadrada. La chi cuadrada es una prueba que tiene nombre y apellido. Entonces el nombre es chi cuadrada, pero se tiene que decir de qué. Aquí tenemos la chi cuadrada de Pearson y dice, se puede utilizar para tablas de contingencia sin límite. Es decir, pueden ser mayores a esta de 2 por 2, como esta de acá, de 3 por 2. Y los grupos deben de ser independientes. Quiere decir que hombres y mujeres son grupos independientes. Si nosotros midiéramos antes de algo y después de algo, tendríamos aquí las categorías antes y después, y aquí también antes y después. En ese caso, los grupos ya no son independientes, son dependientes. Entonces, aquí tenemos también otra prueba que se llama corregida de Yates. Esta habla de contingencia, pero la condición para hacer esta prueba es que la tabla de contingencia tiene que ser de 2 por 2, los grupos deben de ser independientes. Y la prueba exacta de Fisher también funciona para tablas de contingencia de 2 por 2, con grupos independientes, pero cuando se tiene una muestra pequeña, como es el ejemplo de aquí abajo. Cuando una de las casillas tiene valores de 5 o menores, regularmente la que se tiene que hacer es la prueba exacta de Fisher, es la que tendríamos que ver interpretada en un artículo científico si lo estamos leyendo. Y la prueba de Magnemar es para tablas de contingencia de 2 por 2, pero cuando los grupos son dependientes. Es decir, digamos que quisiéramos aplicar un tratamiento y entonces medimos, por ejemplo, la presión arterial de los pacientes y ponemos aquí si está alta o es baja. Damos un tratamiento y acá ponemos, después del tratamiento, la presión fue alta o fue baja. En ese caso, las variables, tanto de entrada como de salida, son las mismas, pero los grupos son dependientes. En el caso de estudios comparativos, también podemos hacer razones de momios, como los que ya vimos. También la razón de momios y el riesgo relativo, usados en estudios de causas y controles y estudios de corte, requieren que las tablas sean de 2 por 2 y que los grupos sean independientes. Con eso terminamos las pruebas que son las más comunes cuando se está comparando una variable categórica contra otra variable categórica. Pero también podemos tener variables categóricas contra una variable cuantitativa. En este caso, regularmente a dos grupos, que pueden ser, por ejemplo, sexo masculino y femenino, se les mide una variable cuantitativa, como puede ser la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, o como puede ser los niveles de glucosa en sangre. Pero para poder hacer la prueba, tenemos que hacer una prueba de normalidad y una prueba de homocedasticidad. Como mencionamos antes, necesitamos probar, para hacer una prueba paramétrica, que los dos grupos tienen una distribución más o menos igual. Es decir, aquí en la gráfica que vemos de color rojo y azul, vemos que la distribución de estos dos grupos es más o menos similar en cuanto a altura. Eso es lo que prueban las normalidades. Las normalidades se prueban con estas pruebas de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk. ¿Cuándo se utiliza Kolmogorov-Smirnov? Cuando tu muestra es mayor o igual a 30 y Shapiro-Wilk cuando es menor a 30. Y una característica es que regularmente se espera que los valores de P sean menores a 0.05. Estas pruebas pasan no cuando son menores, sino cuando son mayores. Entonces, de las pruebas lo que se espera para que pasen es que las P sean mayores a 0.05. La normalidad prueba que las alturas de las gráficas que estamos comparando son similares. La homocedasticidad prueba que los anchos de las gráficas son similares. Entonces podemos tener aquí una prueba T-de-Student que requiere dos grupos independientes, pero la prueba requiere que se haya pasado la prueba de normalidad y la prueba de homocedasticidad.
La prueba de Udemann-Whitney es la versión no paramétrica de la prueba TED-Student. Requiere grupos independientes, también dos, pero no requiere pasar la prueba de normalidad y homoelasticidad. Por lo tanto, si estos criterios no se cumplen de normalidad y homoelasticidad, y yo quiero hacer comparación de los grupos, puedo utilizar la prueba Udemann-Whitney. La NOVA es muy similar a la prueba TED-Student, pero cuando se tienen más 3 o más grupos. En este caso, los grupos independientes tienen que ser mayores o iguales a 3, pero la prueba, todos los grupos tienen que pasar la prueba de normalidad y la prueba de homoelasticidad. Cuando estos criterios no se cumplen, se puede utilizar la versión no paramétrica de Kruskal-Wallis. Estas no tienen que cumplir estas dos condiciones. La T pareada, la diferencia con la T de Student es que los grupos son dependientes, es decir, se evaluó un antes y un después, pero la variable de salida era una variable cuantitativa. En este caso sí se tiene que pasar la normalidad y la homoelasticidad. Cuando no se pasa, se puede hacer la versión no paramétrica que se llama T de Wilcoxon. En ese caso los grupos también son dos grupos dependientes y no tiene que pasar la prueba de normalidad y homoelasticidad. Algo muy común también es que este tipo de pruebas se representen con estas gráficas de caja y bigote, que comparan los diferentes grupos y lo que está mostrando cada una de las cajitas es el rango de cada una de las categorías de las variables. Y también se pueden comparar de esta manera como se ve en la última gráfica, que lo que tendríamos que ver es que son similares. Cuando se ven diferentes los dos lados de las gráficas, implica que hay diferencia entre un grupo y el otro. En otras ocasiones podríamos querer comparar una variable cuantitativa contra otra variable cuantitativa. Esto se puede hacer mediante pruebas de correlación o regresión. Entonces, la correlación de Pearson implica que estamos comparando dos grupos independientes. En teoría tiene que pasar la normalidad y la homoelasticidad, aunque en algunas áreas esta prueba no es tan estricta de pasar estas pruebas y se llega a hacer sin corroborar esta normalidad y esta homoelasticidad, aunque lo correcto pues sería hacerlo. La correlación de Spearman es para grupos independientes y no tendría que pasar normalidad ni homoelasticidad, también se puede utilizar para variables categóricas. Los otros dos estudios son estudios de modelado, como la regresión lineal. Entonces, la regresión lineal es para predecir una variable a partir de otra u otras variables y requiere 30 muestras mínimo por variable. Regularmente estos estudios requieren muestreos muy grandes. Y la regresión logística también es para decir una variable a partir de otras, pero como ya vimos, la variable de salida es una variable categórica y requiere también 30 muestras por variable. Regularmente una correlación se representa con las gráficas que estamos viendo en la parte inferior izquierda. Cuando la correlación es positiva, quiere decir que una variable está en el eje de las X y la otra variable está en el eje de las Y, y cuando aumenta una variable aumenta la otra. Entonces, aquí vemos las gráficas y cómo los valores de correlación van de 1 a 0.8 a 0.5. Estos valores van de menos 1 a 1. Cuando son positivos, significa que la correlación es positiva y quiere decir que conforme aumenta una variable, aumenta la otra. Cuando la línea está inversa, quiere decir que la correlación es inversa. Por lo tanto, cuando aumenta una variable, disminuye la otra. Cuando los puntos se dispersan, quiere decir que no hay correlación entre una variable y la otra que se está comparando. En el caso de las regresiones, como pueden ser la regresión lineal, lo que se hace es una línea y lo que se mide es la distancia entre cada una de las muestras y la línea que se tiene planteada como promedio a partir de los datos. Y se miden las distancias. Las variables que acortan la distancia son las variables que pudieran ser predictivas de la variable que nosotros estamos buscando. En el caso de la regresión logística, la gráfica cambia por una especie de S. Se le pone también un punto de corte a la mitad y regularmente los factores de riesgo quedan arriba de esa línea y los factores de protección quedan abajo de esa línea. De esta manera tenemos pruebas que existen y su interpretación. Entonces, todo estudio tiene que tener una hipótesis, que son las guías de una investigación o estudio. Son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. En toda investigación cuantitativa debemos plantear una hipótesis, depende del alcance inicial del estudio. Cuando tenemos un estudio exploratorio como estudios piloto o estudios in vitro, no necesariamente se tienen que formular hipótesis. Sin embargo, actualmente es muy común que se haga. La razón es que en estudios in vitro actualmente suelen tener estadística, pero no se pretende hacer una inferencia a la población de estudio. Por lo tanto, no requerirían hipótesis. O eso se consideraba en los libros clásicos. Aunque actualmente sí se coloca alguna hipótesis y sí se coloca alguna prueba estadística en ese tipo de estudios in vitro.
En los estudios descriptivos solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Por ejemplo, en alguna población yo quiero demostrar que la prevalencia de diabetes es mayor que en otra. En ese caso sí se le está apostando a un número, entonces se formula alguna hipótesis. En los estudios correlacionales se formulan hipótesis correlacionales, sin embargo se tiene que tener cuidado con ese tipo de estudio. La razón es que la correlación no implica dependencia y de repente se pueden encontrar correlaciones que no necesariamente coinciden con la realidad. Por ejemplo, hay una correlación entre el número de asaltos en Valle de Bravo y el número de consumo de helados. Si nosotros lo comparamos, pues no hay una relación entre esas dos variables. La relación es que hace más calor y cuando hace más calor hay más asaltos, pero también la gente consume más helados. Entonces no necesariamente hay una lógica en la relación de la variable. Cuando hay una dependencia, como es en un estudio explicativo, ahí sí hay una dependencia, ¿no? Entonces, una variable es causa y la otra es efecto. Entonces, en este caso se formulan hipótesis causales. Entonces, las pruebas de hipótesis son también las pruebas estadísticas. El propósito de estas pruebas de hipótesis es ayudar al investigador a tomar la decisión acerca de una población mediante el examen de una muestra de ella. Las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a la prueba de la realidad cuando se implementa un diseño de investigación, se recolectan los datos con uno o varios instrumentos de medición y al final se analizan e interpretan esos mismos datos. De tal manera que los datos quedan más o menos así. Cuando tienen una distribución normal, la gráfica puede variar cuando no son normales y se genera una zona de aceptación y una zona de rechazo de tu hipótesis. Entonces, si las zonas de rechazo son el famoso 0.05 en estadística, si los valores quedan en 0.05 o debajo, se rechaza la hipótesis nula y entonces se acepta la hipótesis que tú estás planteando como hipótesis de trabajo. En investigación existen hipótesis de investigación y existen hipótesis estadísticas. La hipótesis estadística son las que se dividen en a veces hipótesis alternativa o hipótesis de investigación e hipótesis nula. En los libros clásicos se menciona que es la hipótesis de investigación, pero en muchas universidades la hipótesis de investigación se relaciona con la hipótesis alternativa. Entonces esa hipótesis es la que se coloca en el escrito o en las tesis, pero la que se prueba es la hipótesis nula, que es la que tiene la negación, el menor igual o el mayor igual, y es la que se rechaza o no se rechaza siempre. Por ejemplo, si la hipótesis de investigación de la hipótesis alternativa es el consumo de sal produce hipertensión, la hipótesis nula sería el consumo de sal no produce hipertensión. Si el valor de P es menor o igual a 0.05, se rechazaría esa hipótesis nula, por lo tanto el consumo de sal produce hipertensión es cierta, o tenemos evidencia de que es cierta en la muestra que se estudió. Cuando el valor es mayor a 0.05, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula, por lo tanto nos quedamos con la conclusión de que el consumo de sal no produce hipertensión arterial. No hay que confundir la hipótesis de investigación con la hipótesis estadística, aunque algunos estudios suele ser la misma. Cuando es un estudio muy concreto en el que se comparan, por ejemplo, la resistencia a la compresión de diferentes materiales, en ese caso la hipótesis es muy concreta, lo que queremos ver es si hay diferencia o no. Por lo tanto, la hipótesis estadística coincide con la hipótesis de investigación. Pero hay estudios más grandes, por ejemplo, estudios epidemiológicos, donde uno quiere probar factores de riesgo a un padecimiento. Por ejemplo, puede ser factores de riesgo a desarrollar diabetes o factores de riesgo a desarrollar hipertensión. Se miden una serie de variables y entonces dentro del estudio las hipótesis estadísticas se hacen para cada una de las variables que se planteó como posibles causas. Cada una de esas variables son una hipótesis estadística, pero que van a ayudar a concretar una hipótesis de investigación. Entonces, en ocasiones son la misma, pero depende del tipo de estudio que nosotros estamos realizando o que nosotros estamos leyendo. Las estadísticas en un artículo regularmente se dividen en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva, como ya vimos, regularmente se hace por una categoría o por una variable cuantitativa. Entonces, si tenemos más de una variable, regularmente la estadística descriptiva se pone por cada una de las variables. Si tenemos variables categóricas, se van a poner frecuencias o proporciones o porcentajes o prevalencias. Y si tenemos variables cuantitativas, se van a poner medias, medianas, modas, desviaciones estándar, etc. A veces cuando tenemos además de estas variables una variable categórica, pero a la cual le medimos una variable cuantitativa, se ponen estadísticas descriptivas segmentando los datos de acuerdo a esa variable categórica. Y la estadística inferencial depende si nuestros datos cumplieron con la normalidad o la homoelasticidad. Si la cumplieron, vamos a hacer una prueba paramétrica. Si no la cumplieron, vamos a hacer la versión no paramétrica.
Y aquí las tenemos concretamente. En el caso de una T de Student, si no cumple con los criterios, vamos a hacer una Udemand-Whitney. En el caso de una T pareada, una T de Wilcoxon. En el caso de una nova unifactorial, una prueba de Kruskal-Wallis. Y en el caso de una correlación de Pearson, una correlación de Spearman. La regresión lineal y regresión logística se pudieran considerar como paramétricas y no paramétricas, aunque formalmente no cumplen con esos requisitos, porque son técnicas de modelado, ya no son técnicas de estadística. Ahora, ¿cómo se interpreta cada una de las pruebas? Si nosotros estamos utilizando prevalencias o tasas, estamos utilizando porcentajes o datos crudos. La interpretación es directa. Por ejemplo, en 2023, la prevalencia de diabetes en México fue del 18.4% de los adultos, según el Instituto Nacional de Salud Pública. Directamente ponemos el dato. En el caso de riesgos, miden un riesgo, utilizan proporciones. Estas proporciones se interpretan cuando los riesgos son mayores a 1 o cuando son menores a 1 son factores de protección. Por ejemplo, la edad mayor o igual a 30 años mostró relación con la enfermedad periodontal y además se agrega aquí la razón de Momius, que es el OR, como 4.16 y con su intervalo de confianza. Si nos damos cuenta, tanto el valor del OR, que es la razón de Momius, como el intervalo de confianza son mayores a 1, por lo tanto son interpretables como factores de riesgo. Esto se interpreta como que en las personas que tienen más de 30 años o de 30 años hacia arriba, se incrementa 4.16 veces la probabilidad de presentar enfermedad periodontal con respecto a los menores de 30 años. En el caso de pruebas como chi cuadrada, que utilizan valores de P, o estas pruebas que son Udemand-Whitney, o T de Wilcoxon o Kruskal-Wallis, regularmente se menciona los valores de P, y si el valor de P es menor a 0.05, entonces se dice existe diferencia entre el grupo A y el grupo B. En el caso de la T de Wilcoxon, como son variables dependientes, la conclusión sería existe diferencia entre el antes y el después. Y en el caso de la prueba de Kruskal-Wallis se diría existen diferencia entre los grupos, porque son más de dos grupos, ya no podemos mencionar solo el grupo A y el B. Como las pruebas de abajo, que son las versiones paramétricas de estas pruebas, son iguales, se interpretan exactamente igual. Y donde varía es en la correlación. En el caso de correlación se pone tanto el valor de la correlación, que es el valor que va de menos 1 a 1, como el valor de P. Cuando se cumplen con las dos condiciones son interpretables los datos. Por ejemplo, existe una correlación positiva o negativa entre la variable A y la variable B. Si se dan cuenta, la forma de interpretar la correlación de Pearson es exactamente igual. Ahora vamos a ver ya finalmente algunos ejemplos prácticos. Aquí, por ejemplo, tenemos este artículo que dice factores de riesgo asociados a la aparición de enfermedad periodontal. Cuando vemos el resumen, dice palabras clave concreta. Es un estudio de casos y controles, se evaluó no enfermo y enfermo, se obtuvieron las ORs y se obtuvo el chi cuadrado. Cuando vemos sus resultados, podemos ver algo similar a lo que hemos visto. Aquí están midiendo la edad y tenemos los casos y los controles. Su tabla de contingencia se dan cuenta de 2×2. Aquí solo tienen casos y solo tienen controles. Aunque vemos más cuadritos, vemos que es solo el dato con el porcentaje, es el mismo dato. Es una tabla de contingencia de 2×2. Y lo que está diciendo aquí es que el OR es de 4.16, el intervalo es mayor a 1 y su P es significativa. Esta es la prueba de chi cuadrada. Por lo tanto, en los pacientes que son mayores a 30 años, se incrementa 4.16 veces el riesgo de presentar enfermedad periodontal. Acá vemos algo muy similar. Se mide el tabaco, que es significativa. La placa o microbioma o microbiota del surco también es significativa. La presencia de caries también es significativa y la diabetes es significativa. La variable de salida en todos estos casos es la presencia de enfermedad periodontal, como dice el título del artículo. Por lo tanto, el tabaquismo incrementa 9 veces el riesgo de presentar enfermedad periodontal, 9.39 veces para ser específico. La placa o microbiota en el surco periodontal, que es la zona que está entre el diente y la encía, incrementa 12.6 veces el riesgo de padecer enfermedad periodontal. La presencia de caries incrementa 4.6 veces el riesgo de presentar enfermedad periodontal. Y la diabetes mellitus incrementa 3.80 veces el riesgo de presentar enfermedad periodontal. La variable que aparentemente tiene más impacto es la presencia de placa o microbiota del surco para enfermedad periodontal, pero cuando se suman todas, obviamente el riesgo se incrementa más. Y la conclusión del artículo es,
la edad mayor de 30 años se constituyó en el factor de riesgo demográfico asociado con la aparición de enfermedad periodontal y el sexo masculino, aunque el sexo aquí no es una variable significativa, pero sí fue la más frecuente dentro de su muestra estudiada. Dice, es el más afectado, sin significación estadística. Las que sí tuvieron significación fueron todas las demás. La presencia de placa o microbiota en el surco, el tabaquismo, la caries dental y la diabetes mellitus fueron factores de riesgo clínico asociados a la aparición de la enfermedad periodontal. Si se dan cuenta, incluso no se tendría que leer el artículo completo para entender lo que identificaron. Eso permite leer críticamente un artículo científico. Comparación de la resistencia compresiva de resinas convencionales versus resinas tipo bulk fill. En este caso, dice que se comparó la resistencia y se hicieron test de ANOVA, de Kruskal-Wallis, de TED-Student, de Udemann-Whitney. Quiere decir que se hicieron comparaciones múltiples y se hicieron comparaciones por pares. Aquí podemos ver que se evaluaron resinas y vemos que aquí el nivel de significancia abarca 4 grupos. Aquí está el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y encuentran diferencia cuando hay una profundidad de la resina de 4 por 2 y cuando es de 4 por 4. Están comparando 4 grupos, por lo tanto la prueba dice aquí que es de Kruskal-Wallis. No nos tienen que decir, por ejemplo, aquí que no pasaron la prueba de normalidad y homoelasticidad, por eso hicieron una prueba de Kruskal-Wallis. Y en el caso en el que tiene los dos asterisquitos, hicieron una prueba de ANOVA. Quiere decir que estos grupos sí pasaron la prueba de normalidad de homoelasticidad y por esa razón hicieron esa prueba. Posteriormente acá viene que hicieron una prueba Udemann-Whitney y pruebas TED-Student para hacer comparaciones por pares. Aquí si se dan cuenta vienen las comparaciones por pares y vienen precisamente aquí hubo diferencia, aquí no hubo diferencia y en estas dos hubo diferencia. Entonces la conclusión es que la resina Tetric N Ceramic Bulk Fill puede ser buena posibilidad para restauraciones posteriores, ya que su propiedad mecánica de resistencia compresiva es mayor que la comparación con las resinas evaluadas en este estudio. Esta resistencia depende de los valores de media que hayan obtenido los datos. Otro ejemplo es la correlación entre la profundidad del sondaje de la bolsa periodontal y el recuento de neutrófilos en placa dental, saliva y fluido crevicular. Dice que se valoran neutrófilos en la placa, en la saliva y en el fluido crevicular gingival con la profundidad del sondaje en la bolsa periodontal. Dice que hubo 3 grupos en función de índice gingival, índice periodontal de Russell y que tuvieron 4 grupos. Un grupo 1 de sanos, un grupo de sujetos con gingivitis, que es el grupo 2, y un grupo con periodontitis crónica, que es el grupo 3, que es el grupo más agresivo, ¿no? Para valorar las diferencias entre grupos se utilizó análisis de varianza de un factor, prueba de Udemann-Whitney para la comparación intergrupal de las cifras de neutrófilos de la placa saliva y del fluido crevicular, que es el fluido que queda entre el diente y la encía, y para determinar qué pareja era significativa con un intervalo de confianza de 5%, la correlación entre los índices y neutrófilos se midió mediante análisis de correlación de Pearson y pruebas de significación estadística. La fuerza de asociación de los neutrófilos y la profundidad de la bolsa al sondaje se calculó mediante el análisis de regresión lineal. Entonces, si se dan cuenta, en este estudio hicieron un montón de pruebas para probar su hipótesis. Aquí tenemos los primeros, tenemos la placa y tenemos los 3 grupos. No nos dicen cuál es cada grupo porque ya lo mencionan en el resumen. Es el grupo de sanos, el grupo con gingivitis y el grupo con periodontitis. Y la media de neutrófilos, aquí lo que se ve es cómo aumenta en cada uno de los grupos. En el caso de la saliva pasa lo mismo, va aumentando de acuerdo a cada grupo. Y en el caso del fluido crevicular pasa lo mismo, va incrementándose de acuerdo a la severidad que tiene el paciente. Cuando se hace la ANOVA univariante para ver el significado de las diferencias entre grupos, se encuentra que hubo diferencia en la cantidad de neutrófilos en la placa, en la saliva y en el líquido crevicular. Posteriormente hacen pruebas de Udemann-Whitney para hacer comparaciones por pares. Un error de este artículo es que cuando se hace esta prueba se tienen que hacer ajustes al valor de P, porque si no se suman los errores tanto de la ANOVA como de la prueba Udemann-Whitney. Pero bueno, aquí se realizó de esta manera, se hacen las comparaciones por pares y encuentran diferencias entre el grupo 1 y 2, entre el 1 y el 3, entre el 2 y el 1, entre el 2 y el 3, entre el 3 y el 1 y el 3 y el 2. Posteriormente hacen comparación de los niveles de neutrófilos en placa y comparación de los niveles de neutrófilos en el líquido crevicular. Si se dan cuenta pasa lo mismo que en el primer caso, en todos se encuentran diferencias estadísticas significativas. A lo que conduce esto es que los neutrófilos se van sumando entre
más grave es el padecimiento y genera un factor inflamatorio. Aquí tenemos la relación de neutrófilos en placa, saliva y líquido crevicular con los índices clínicos utilizados en el coeficiente, en el caso de la gingivitis y en el caso de la periodontitis. Entonces aquí vemos cómo también los mayores números se presentan en el caso de la periodontitis en los pacientes con placa y en el caso de la gingivitis en los valores de saliva. Es donde están la mayor cantidad de neutrófilos y en el líquido crevicular. Y aquí tenemos la regresión. La regresión lo que implica es que lo que predice el factor inflamatorio es la placa, el líquido crevicular, adentro y fuera, y la saliva. Este no es un factor asociado. Entonces dice, el número de neutrófilos hallados en la placa, saliva y líquido crevicular aumenta con la severidad de la enfermedad periodontal, lo que refleja la naturaleza inflamatoria de la enfermedad. Existe una correlación positiva entre los neutrófilos de la placa y la profundidad de la bolsa periodontal. Y finalmente vamos a ver una revisión sistemática con un metaanálisis. En este caso, lo que están evaluando es el impacto de la caries en la calidad de vida relacionada a la salud oral en adolescentes. Una revisión sistemática y metaanálisis. Si se dan cuenta, aquí se incluye en el título la palabra metaanálisis. Cuando no se incluye, lo más seguro es que no hayan encontrado artículos que se puedan relacionar entre ellos como para llegar a una conclusión. Cuando lo encontraron, quiere decir que sí encontraron artículos que permiten esta relación. En este caso presentan ORs, pero también están presentando diferencia de medias. Ahorita explicamos esa parte. Una revisión sistemática regularmente tiene este diagrama de flujo que dice cuántos artículos tenían inicialmente y al final con cuántos artículos quedaron. Aquí quedarán más o menos 30 artículos y hacen su síntesis cualitativa. En cada uno dicen la forma en la que se midió la calidad de vida, la forma en la que se midió la caries y finalmente los porcentajes que encontraron en cuanto a calidad de vida. En los resultados se tiene que identificar la forma en la que evaluaron cada uno de los análisis. Este semaforito que están viendo al final es de acuerdo a la calidad del estudio. Cuando está en rojo o amarillo quiere decir que la calidad era de leve a moderada, es decir, son estudios que tenían algún sesgo, pero son los mejores estudios que había relacionados al tema. Y finalmente acá tenemos lo que se hace. Este es el metaanálisis, la diferencia de medias. Del lado derecho de la línea tenemos caries y del lado izquierdo tenemos los controles. Y de este lado tenemos la calidad de vida que se evaluó. Aquí dice dominio sintomático. Quiere decir que en los pacientes que presentan caries tienen una afección en el dominio sintomático en calidad de vida. Los pacientes que presentan caries tienen afección del dominio funcional. Los pacientes que presentan caries tienen afección del dominio psicológico. Y los pacientes que presentan caries tienen afección en el dominio social en cuanto a calidad de vida. De esta manera se interpretan las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Y bueno, con eso terminamos. Muchas gracias por su atención a esta plática. Entonces, este es mi contacto por si alguien quiere preguntar dudas o algo al respecto. Muchas gracias.